Ok, bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Muy buenos días a todos, donde quieran que estén. Primero quiero agradecer la asistencia a todas las personas que están participando, a nuestros panelistas y nuestros presentadores. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bueno, este seminario se enmarca dentro de una línea de investigación y desarrollo que comenzamos hace varios años en BioI y que tiene que ver con una serie de trabajos en el manejo integrado de plagas, con la introducción de enemigos naturales y también aspectos de polinización del palto. Partiremos esta presentación con el doctor Rafi Stern, que nos hará una pequeña reseña y actualización de la polinización de palto en Israel. Lamentablemente no podremos contar con su presencia online. Posteriormente, Catalina Ferrera, nuestra gerente técnico de BioVi Chile, nos hará una actualización sobre el uso y las experiencias de abejorros en Chile. Posteriormente, nuestro director de investigación y desarrollo, el doctor Shimon Steinberg, nos hará una presentación sobre el rol del control biológico en los programas de manejo integrados de plagas. Luego, nuestro colega, el Doug Pierre, nos hará una pequeña introducción sobre el uso y manejo integrado de plagas en paltos y cítricos. Finalmente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, para la utilización del sistema tenemos dos canales, nos explicaba nuestra traductora Daniela. Tenemos un canal en inglés y un canal en español. Durante toda la presentación ustedes tienen que elegir uno de estos canales, incluyendo el tema de preguntas y respuestas. Bueno, antes de comenzar las presentaciones, una pequeña introducción de lo que es BioVi. BioVi es una empresa cuya casa matriz está ubicada en Israel. Ahí tienen una bella imagen del kibutz de Eliyahu, entre medio de las montañas del Jordán, y somos especialistas en la producción y uso de ácaros e insectos benéficos y polinizadores en la agricultura. Hoy día BioVi tenemos 8 diferentes subsidiarias, por supuesto nuestra casa matriz en Israel, y Chile, con más de 12 años ya de presencia, Perú, estamos recién abriendo, Sudáfrica, México, Canadá y Estados Unidos. Básicamente tenemos 3 líneas de productos en nuestra canasta. La principal de ellas son los enemigos naturales. Enemigos naturales me refiero a artrópodos, ácaros, insectos benéficos. En Chile tenemos una línea muy completa y últimamente estamos abriendo nuevos productos como Anagyros, que es una avispita para el control de chanchitos blancos, específicamente del género Planococcus. Ok, bueno, con el tema de abejorros, llevamos ya muchos años trabajando también como un complemento a la polinización, tanto en el aire libre como en hortalizas, principalmente tomate. Otros productos que hemos ido desarrollando son los productos complementarios, siempre dentro de la línea de sanidad vegetal, como nematodos, entomopatógenos, feromonas de confusión sexual, las cuales bien tenemos disponibles. Bueno, muchas gracias. A continuación voy a dejar la presentación del doctor Rafi Stern con respecto a la actualización de abejorros de utilización en Israel. Okay,
Hoy quisiera hablar acerca de la gestión de los abejorros en los cultivos de paltos. Antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes información acerca de los paltos. Primero que todo, el rendimiento del palto Hass por lo general es bajo. Sabemos que en Israel tenemos alrededor de 10 toneladas por hectárea y creemos que el potencial es mucho mayor. Podemos tener al menos 20 o incluso 30 toneladas por hectárea. Este es uno de nuestros objetivos principales. Otra cosa es que sabemos que uno de los motivos de este bajo rendimiento tiene que ver con una polinización deficiente. Creemos que ese es el mayor problema al que nos enfrentamos en cuanto a la fertilidad de los paltos. Para superar este problema, agregamos colmenas de abejorros a los huertos, además de las de abejas melíferas. El objetivo de nuestra investigación entonces era mejorar la polinización de los paltos Hass agregando abejorros para aumentar el cuajado y el rendimiento. Pero ¿por qué los abejorros? ¿Por qué son tan importantes y qué pueden hacer ellos para ayudarnos a nosotros en la polinización? La principal ventaja que tienen los abejorros son las siguientes. 1. Son activos a temperaturas más bajas que las abejas melíferas, lo que significa que pueden trabajar a temperaturas menores en comparación con las abejas melíferas. Si las abejas melíferas empiezan a trabajar a 13 grados Celsius, los abejorros pueden trabajar a 10 grados Celsius. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pueden empezar a trabajar muy temprano en la mañana, mucho antes que las abejas melíferas. Si estas últimas comienzan como a las 8 o 9 de la mañana, los abejorros pueden empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Esto es muy importante. Otro tema es que también pueden trabajar en condiciones muy malas y a temperaturas muy malas, incluso cuando está nublado. Si hay un día lluvioso, por ejemplo, aún pueden trabajar. Y esto es muy importante de considerar porque el periodo de floración es muy breve. Y así, cada hora del día tiene una gran importancia para la polinización. El segundo punto es que trabajan u operan muy rápido, son muy activas y pueden visitar muchas flores en un determinado momento, mucho más que las abejas melíferas. Las abejas melíferas trabajan muy bien, pero muy lentamente. Por el contrario, los abejorros trabajan muy rápidamente. Y también son más grandes que las abejas melíferas, alrededor de 2 veces más grande, como pueden ver aquí en la imagen. Y por lo tanto pueden tomar muchos más granos de polen en su cuerpo para transferirlos al estigma de la flor. Y esto, como les dije, es una ventaja muy importante que tienen los abejorros. Y tenemos otro punto que también es muy importante, que es el último, y es que no se transfieren información entre sí, los abejorros. Esto significa que si un abejorro encuentra, por ejemplo, una excelente fuente de polen, de granos de polen, etcétera, fuera del huerto, no tienen cómo explicarle a sus compañeros dónde encontrar este recurso, a diferencia de las abejas melíferas, que sí lo hacen. Si encuentran algo bueno, regresan a la colmena, hacen un baile precioso y con esto le indican al resto de las abejas cómo llegar fuera del huerto. Sin embargo, los abejorros no saben cómo hacer esto y por lo tanto es una ventaja muy importante para nosotros como polinizadores. Considerando entonces todas estas ventajas que acabamos de mencionar, hicimos un experimento preliminar en la parte norte de Israel. Tomamos un huerto en la parte más al norte del kibutz
Esto es un huerto bastante grande, como pueden ver. Tiene 300 metros desde este extremo al otro y 100 metros desde este extremo al otro. Y teníamos como polinizador a Ettinger para los paltos Hass. La variedad principal era Hass y el polinizador era Ettinger, como ustedes lo hacen en Chile. Generalmente tenemos una fila de Ettinger por 4 seguidas de Hass y nuevamente una de Ettinger, 4 de Hass y así sucesivamente durante 300 metros desde este extremo al otro. Medimos el rendimiento del palto Hass, que estaba adyacente al Ettinger, a la distancia más cercana de las colmenas de los abejorros, a la distancia media y también a la más lejana. La distancia cercana era de alrededor de 50 o 60 metros del abejorro de la colmena, la mediana era de alrededor de 100 metros y la más lejana era de alrededor de 200 metros de las colmenas de abejorros. ¿Qué hicimos con las colmenas? Para las abejas melíferas, las introdujimos por todo el huerto, generalmente en ambos lados de las filas, aquí y acá. Sin embargo, con las colmenas de abejorros siempre las ubicábamos a un lado, siempre a un lado de todo este trazado que les estoy mostrando. Veamos entonces cuáles son los resultados en cuanto al rendimiento del palto Hass a una distancia cercana, media y alejada. Aquí podemos ver una negación relativa bastante buena entre la distancia de las filas de las colmenas de abejorros y el número de frutas por árbol. Aquí podemos ver que la distancia pasa de 0 a 200 y también podemos ver el número de frutas por árbol. Aquí podemos ver que la distancia cercana, la de 50 a 60 metros de las colmenas de abejorros, tenían el mayor rendimiento. Teníamos más de 400 frutos por árbol, lo que significa alrededor de 30 toneladas por hectárea. Y el rendimiento bajaba lentamente a la distancia media hasta llegar a la distancia más lejana, donde se redujo a estas cifras: 250 frutos por árbol, lo que significa alrededor de 20 toneladas por hectárea. Estos fueron los primeros resultados del primer experimento y nos dejó muy satisfechos porque tenía sentido. ¿Qué hicimos entonces con el segundo año? El segundo año tratamos de ampliar esta prueba hacia otro huerto y hacia otra zona, no solamente a el mismo kibutz donde ya habíamos hecho el primer experimento, sino que en una zona que se ubicaba en otra región de Israel. Cuando vimos el mismo huerto con el mismo árbol durante el segundo año, veíamos nuevamente la misma tendencia. Veíamos que a 60 metros, que es la distancia más cercana de la colmena de abejorros, obtuvimos el rendimiento mayor y luego fue bajando hasta llegar a los 200 metros de distancia de la colmena de abejorros. Y si veíamos otro huerto en otra región de Israel, podíamos ver en Reikba la misma tendencia, donde teníamos un rendimiento muy alto a la distancia cercana de alrededor de 85 kilos por árbol, que es muchísimo. Está alrededor de 40 toneladas por hectárea, que es mucho, como les dije. Y luego a la distancia media y lejana el rendimiento era menor. Y quiero mostrarles otro huerto en el cual hicimos un experimento en Kfar Nasi, porque este es otro huerto y es más similar a los que tienen ustedes en Chile y en Perú, donde tienen al polinizador Ettinger cada tercera fila y cada tercer árbol. Y si ven aquí, donde está marcado el Ettinger, significa que el Ettinger puede atender a 8
paltos Hass alrededor. Aquí pueden ver que cada palto Hass en el huerto puede estar en una parte del polinizador Ettinger. Y así es como funcionan la mayoría de los huertos en Sudamérica. Y por lo tanto me pareció importante mostrarles a ustedes cómo funcionaba en esta situación. ¿Qué hice entonces? Introduje a las abejas melíferas, igual que antes, alrededor del huerto, pero las colmenas de abejorro se encontraban solamente en esta columna. Y revisé el rendimiento de aquí hasta acá, y aquí era de alrededor de 300 metros la distancia desde las colmenas de abejorros. Y veamos entonces cuáles son los resultados. Nuevamente pueden ver que los resultados eran muy altos a la distancia más cercana de las colmenas de abejorros. Casi 500 frutos por árbol, que es mucho, y luego iba decreciendo. Esto significa que funcionaba en este tipo de huertos. ¿Qué hicimos entonces el tercer año? El principal objetivo era ampliar los senderos, no solamente en la galería superior o la occidental, sino que también en la central y en la sur de Israel, donde hay condiciones climáticas muy distintas a las primeras. Y tratamos de monitorear la actividad de los abejorros y de las abejas melíferas en el árbol, y queríamos descubrir si es que había alguna correlación entre la actividad de los abejorros o de las abejas y el rendimiento. Esto teníamos que hacerlo durante la etapa de floración, no solamente queríamos llegar hacia el final y ver los resultados, teníamos que entender todo el proceso. Otra de las cosas que queríamos entender era cuántas flores de cada árbol recibían polen. A eso lo denominamos tasas de polinización. Entonces queríamos descubrir cuál era la tasa de polinización de las flores de Hass. Por ejemplo, digamos que hay 100 flores por árbol Hass y queríamos saber cuántas flores recibían al menos un grano de polen en el estigma. Esto es muy importante porque a veces uno puede escuchar mucho ruido del trabajo de las abejas melíferas. Uno las puede ver, pero no llegan a la flor. Y otra de las cosas que hicimos en paralelo fue tomar la flor que recibía el polen y queríamos saber cuántos granos de polen llegaban al estigma de la flor. Si era 1 grano, 2, 10, 100. Esto era muy importante de saber. Había que saber bien el número, porque como ustedes saben, con los seres humanos y otros animales, uno puede tener, con 1 grano de polen ya es suficiente. Pero si uno quiere asegurarse de que la polinización y el proceso de fertilización funcione correctamente, hay que tener muchos más granos de polen. Ok, entonces ahora veamos los resultados. Primero que todo, contamos el número de abejas melíferas y de abejorros en el árbol, pero en las distintas variedades, tanto en Hass como en Ettinger. Y si vemos a las abejas melíferas, por ejemplo, pueden ver que en Ettinger encontramos alrededor de 30 abejas por árbol por minuto, en comparación con Hass, donde encontramos aproximadamente 7 abejas melíferas por árbol por minuto. Es una gran diferencia. Y ahora si vemos la actividad de los abejorros, vemos la misma diferencia. 5 veces más en Ettinger en comparación con Hass, lo que significa que Hass es el que tiene el problema real de la polinización. A las abejas melíferas no les gusta ir a las flores de paltos, prefieren ir a otras que están fuera del huerto, y si es que llegan al huerto prefieren dirigirse a las flores de Ettinger y no de Hass. ¿Por qué? Podría ser por muchos factores y podría tener muchas respuestas. Tal vez el néctar no es bueno, no es suficiente, tal vez es distinto
en comparación con las flores, tal vez hay una diferencia en cuanto a la composición del azúcar del néctar. La verdad es que no lo sé, pero estos fueron los resultados. El número de abejas melíferas era mucho menor en Haas que con Ettinger, lo mismo con los abejorros. Y por lo tanto, si queríamos ver cualquier diferencia entre las distancias en cuanto a las abejas melíferas y abejorros que llegaban a la distancia cercana, media y alejada. Si es que se les ha olvidado, les mencioné que la distancia se refiere a la distancia que existe entre el palto Haas de las colmenas de abejorros. No tengo tiempo para mostrarles todos los gráficos que tengo, simplemente quería presentarles los principales resultados. Y con las abejas melíferas no hubo una diferencia, estaban en todo el huerto. En cada árbol encontrábamos la misma cantidad de abejas melíferas en árboles. No hay una diferencia en cuanto a la distancia cercana, media o lejana. Era igual. Sin embargo, cuando revisábamos las otras abejas, era distinta. El abejorro estaba dispersado de manera distinta a la distancia, en cuanto a la distancia. Y ahora les quiero mostrar los resultados del número de granos de polen en el estigma, que es lo que les mostré antes. Cuando encontramos estigma con granos de polen, hicimos un recuento y queríamos saber cuántos granos de polen ingresaban. Esta información era muy importante para nosotros porque sabemos, no lo sabía anteriormente, ahora lo sé, que para obtener una buena fertilización y para tener el fruto necesitamos al menos 4 o 5 granos de polen por estigma. No es suficiente con tener 1 o 2 granos, hay que tener por lo menos 5. Aquí pueden ver esta hermosa imagen que nos muestra que teníamos uno de las 1000 flores que revisamos y la mayor parte del tiempo, si teníamos algo de granos de polen en el estigma, teníamos en promedio 2, 3, 4 o 5, eso es todo. Ahora les voy a mostrar los resultados con la cantidad de granos de polen que teníamos a las distancias cercana, media y lejana. Aquí pueden ver que a la distancia cercana, media y lejana, la tasa de polinización, eso quiere decir la cantidad de polen que recibieron estas flores, era mayor acá, pero se iba reduciendo a medida que se alejaba. Pero en el segundo año, posteriormente fue aún menor. Y aquí, esto es lo más importante que quiero destacar para nosotros, que trabajamos en el rubro de la polinización. Aquí a la distancia cercana tenemos solo alrededor de un promedio de 5 granos. Eso es todo. Es muy, muy bajo. Pero si vamos a la distancia media, vemos que se reduce y cuando vamos a la distancia lejana se reduce incluso más. No nos olvidemos que habían muchas abejas melíferas en todo el huerto. La diferencia se debió solamente a que el abejorro estaba aquí, habían menos acá y casi no había ninguna acá. Y por eso se explica este fenómeno. Ahora si vemos los resultados del rendimiento del mismo árbol en cuanto a esta medición, pueden ver nuevamente que a la distancia cercana teníamos un rendimiento mayor que a la distancia media y a la distancia lejana. ¿Qué hicimos ahora en el cuarto año? El objetivo era examinar la densidad de las colmenas de abejorros por hectárea. Ahora sabemos que los abejorros funcionan muy bien y que son muy importantes para mejorar la polinización y la fertilización y para obtener un mayor rendimiento. Sin embargo, teníamos que saber cuántas colmenas teníamos que introducir. Y eso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque es caro.
Muchas veces preferiríamos poner una por hectárea, pero tal vez tenemos que poner 10 o 50, no lo sabemos. Y para saber eso, hicimos un gran esfuerzo con muchos experimentos y solamente les voy a mostrar uno hoy que se hizo en Negba, que está en el sur de Israel, donde pueden ver que tratamos de ver qué pasaba con 5 colmenas de abejorros por hectárea, 10 o 20 por hectárea. Como pueden ver, la mayor parte del tiempo, con 5 colmenas no era suficiente. Sin embargo, cuando agregamos 10 colmenas de abejorros por hectárea, obteníamos un rendimiento mayor. Y cuando introdujimos 20, no teníamos algo mejor. Por lo tanto, entendimos, después de hacer un seguimiento a 10 huertos distintos en distintas zonas de Israel, esta fue la recomendación: 10 colmenas de abejorros por hectárea. Ahora la pregunta es, ¿cómo introducimos estas colmenas? Pero antes de ir a ese tema, quisiera mostrarles una imagen que muestra que no importa cuántas colmenas se introduzcan en el huerto o cómo se dispersen, ya sea en un grupo, por fila o cada 2 filas. Lo que hay que ver en el árbol es lo siguiente. Hay que ver alrededor de la mitad de un abejorro por minuto, o un abejorro cada 2 o 3 minutos. O si se recibe uno o medio abejorro por 1 o 2 árboles, se recibe el mejor rendimiento. Esto es importante. Ahora bien, durante los últimos 2 años hemos estado trabajando en examinar cómo poder esparcir las colmenas en el huerto, cómo distribuirlas. No sabíamos cómo hacerlo, si era como grupo, a ambos lados de las filas, o tal vez cada fila o cada 7 filas, porque sabemos que se pueden mover alrededor de 50 o 60 metros por lado. Por lo tanto, revisamos todas las combinaciones y ahora les quiero mostrar cuál fue la que dio el mejor resultado. Descubrimos que lo mejor que podíamos hacer, no sé si la forma más fácil de distribuirlas, pero esta fue la forma que nos dio los mejores resultados. Cada 7 filas, que sería unos 50 o metros más entre fila, y había que distribuir las colmenas de esta forma, como se las muestro. Esto es un esquema, pero si tienen un huerto como este, esto es de alrededor de 1 hectárea, tenemos 100 metros acá, 100 metros acá, y esto es lo que nos da los mejores resultados, porque el abejorro se puede mover desde acá y hasta acá a una distancia de no más de 50 metros. A veces pueden superar esta distancia, pero por lo general trabajan de manera más eficiente hasta los 50 metros de distancia de la colmena. Por lo tanto, encontramos que esta es la mejor distribución que uno le puede dar a las colmenas de abejorros en los huertos. Y ahora pasemos a las conclusiones. Podemos decir que probamos nuestra hipótesis, y es que la baja polinización es la razón principal del bajo rendimiento del palto Hass, y que agregar a los abejorros en los huertos alrededor de 10 colmenas por hectárea mejora las tasas de polinización y el número de granos de polen sobre el estigma. Esto es muy importante, lo que aumenta la fertilización, el cuajado y el rendimiento. El radio de actividad óptimo de los abejorros a partir de su colmena es de 50 a 670 metros, pero eso depende también de la edad y del tamaño de los árboles. Esta cifra que les presento acá de 50 es el promedio. Y como pueden ver, todos los resultados se encuentran publicados en un paper
Y eso sería todo. Bueno, a continuación, Catalina Ferrera de BioBichile nos hará una pequeña revisión sobre las experiencias del uso de abejorros como complemento a la polinización en Chile. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Veo algunos participantes conocidos el día de hoy. Un saludo a Rodrigo Barra y a Cristian Sánchez, que hoy nos acompañan. Y bueno, para comenzar, lo que quiero hacer hoy es mostrarles una breve reseña de lo que han sido las experiencias con el uso de abejorros en Chile y finalmente cuál ha sido nuestra experiencia con el uso de abejorros en palto. Y para comenzar introduciéndonos en el cultivo del palto, debiésemos pensar en algo que inquieta a muchos productores y es porque el palto puede tener bajos rendimientos. Si bien durante la floración vemos que los árboles tienen millones de flores, finalmente una cantidad muy pequeña de ellos llegará a transformarse en un fruto debido a una caída masiva de flores y también al aborto de pequeños frutitos en desarrollo. Como muy bien comentó el profesor Stern en nuestra presentación anterior, la principal causa de esta problemática son los problemas de polinización. El comportamiento de la flor del palto es bastante peculiar y se denomina dicogamia protogínea. La dicogamia implica una maduración a destiempo de las partes femenina y masculina, en tanto la protogínea implica que la parte femenina de la flor madura antes que la parte masculina. Este mecanismo evita la autopolinización y favorece la polinización cruzada entre cultivares complementarios A y B, denominados de esta forma de acuerdo a la cronología de apertura de sus flores. El ciclo floral del palto es muy sensible a las condiciones ambientales que se registran durante la floración. De este modo, al existir bajas temperaturas, se impacta negativamente la apertura floral, el crecimiento del tubo polínico, la germinación del polen, la viabilidad del óvulo y finalmente tenemos un impacto en el rendimiento, que es algo que no queremos tener. El polen del palto se caracteriza por ser bastante pesado y pegajoso, por lo cual el aporte del viento y la transferencia de estos granos de polen hacia la flor es escaso, siendo mediado principalmente por insectos voladores, principalmente la abeja. Sin embargo, como comentábamos en la presentación anterior, lamentablemente la flor del palto es muy poco atractiva para las abejas. Aún así, la abeja melífera ha sido considerada el polinizador por excelencia, siendo la especie más abundante durante el periodo de floración. Sin embargo, estudios demuestran que no es siempre el mejor polinizador para este cultivo y por ello surge la necesidad de encontrar un polinizador complementario a ella. Es aquí donde los abejorros del género Bombus podrían ayudarnos. La verdad es que hoy nos encontramos en un escenario bastante complejo en donde hay una disminución de la disponibilidad de abejas para los procesos de polinización. Esto debido a una serie de factores. Tenemos presente una sequía de más de 10 años, además del cambio climático, entre otros factores que han disminuido esta disponibilidad. Y además tenemos una disminución sistemática de polinizadores silvestres. Por lo tanto, los abejorros se presentarían como una alternativa eficiente de polinización en paltos Hass. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido con el uso de abejorros en Chile? La introducción de bombos terrestres se inicia el año 97 para la polinización principalmente de invernaderos de tomate en reemplazo a las hormonas. Sin embargo, su uso no se masificó por el alto precio de la importación de las colmenas, una oferta inestable y además faltaban estudios de eficacia en otros cultivos que no fuesen el tomate. Pero, ¿qué ha sucedido específicamente con el uso de abejorros en paltos? Los primeros intentos por evaluar el uso de abejorros surgen en el año 99 en Quillota. Ya en estos años se
planteaba encontrar un polinizador más efectivo que la abeja melífera. Lo que se hizo este año fue evaluar dos sectores homogéneos de paltos variedad Hass de los años 92 y 95, la introducción de una cantidad de 12,5 colmenas de abeja por hectárea y 5,8 colmenas de abeja por hectárea en mezcla con 3,3 y 2,7 colmenas de abejorro por hectárea. Posteriormente se evaluó la actividad de abejas y abejorros en árboles premarcados a distintas distancias de las colmenas y se evaluó además los porcentajes de cuaja en ramillas premarcadas. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron? Encontraron que existía una disminución de la actividad de las abejas cuando los días estaban nublados. Sin embargo, ante esas condiciones, los abejorros continuaban trabajando de manera constante e incluso aumentaban su actividad. Además, se encontró un marcado efecto de la distancia sobre el nivel de visitas de abejorros, los cuales eran mayores a distancias más cercanas a las colmenas, la misma tendencia que pudimos observar en los ensayos realizados en Israel. Los árboles más cercanos a las colmenas a la vez obtuvieran un mayor número de frutos cuajados, sin embargo, esta tendencia no fue clara. Y por último, la actividad tanto de abejas como abejorros en ambos huertos fue mínima. Esto se debe fundamentalmente a que la cantidad de colmenas que ellos utilizaron fue muy baja si comparamos con los antecedentes que nos entregó el profesor Stern, en donde con 5 colmenas de abejorro por hectárea no hay diferencias significativas con un testigo. Posteriormente, durante el año 2002, siguen las iniciativas por realizar pruebas en paltos en Chile. Diversos investigadores realizan nuevos estudios y acá se realizan durante 3 temporadas ensayos en 2 localidades, en Yayay y Talagante. Lo que se quiso probar aquí, nuevamente en paltos Hass con polinizante Edranol, fue utilizar 5 colmenas de abeja en mezcla con 5 colmenas de abejorros y contrastarlo con un tratamiento de 10 colmenas de abeja por hectárea. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? No hubo diferencias en los porcentajes de cuaja de flores. Nuevamente, lo mismo observado en Israel al utilizar 5 colmenas de abejorros por hectárea. Posteriormente, el siguiente año, en la localidad de Yayay, ellos evaluaron 3 tratamientos. Una jaula en donde se encerró un palto en floración con una colmena de abejorros, una jaula con un palto en floración y una colmena de abeja melífera, y finalmente un tercer tratamiento con 10 colmenas de abejas al aire libre. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? No se observó diferencias en el porcentaje de cuaja entre la abeja al aire libre versus la polinización con abejorros en jaulas. Sin embargo, al comparar la supervivencia de los frutos en el árbol, se observaba que aquellos que fueron polinizados por Bombus terrestris se mantenían retenidos en el árbol en un 95% versus aquellos polinizados por abejas que se mantenían solo en un 72% retenidos en el árbol. Esta tendencia se comprobó en un tercer año de evaluación, en donde se probó 10 colmenas de abeja versus 10 colmenas de abejorro por hectárea, y nuevamente los resultados obtenidos en cuanto a porcentaje de supervivencia de frutos van a favor de Bombus terrestris, y los frutos a cosecha terminan representando más del doble en el caso de aquellos polinizados con Bombus terrestris, lo que nos muestra que estos frutos son más resistentes a situaciones de estrés y finalmente llegan a cosecha. Para validar los resultados obtenidos en Israel durante los últimos 4 años, la temporada 2020-2021 realizamos 2 ensayos en 2 zonas geográficas distintas, uno en la zona costera, en la localidad de Santo Domingo, y uno en la zona interior, en la localidad de Panquehue. En cada campo se seleccionó 1 hectárea de paltos Hass usando polinizante Edranol, y en cada ensayo se instaló nuevamente 10 colmenas de abejorro por hectárea
y 10 colmenas de abeja por hectárea. Este es nuestro primer ensayo en Santo Domingo. Aquí se puede observar las temperaturas durante la floración. Se observa que los valores térmicos registrados durante el proceso de floración no fueron favorables para el proceso de producción, registrándose solo un día favorable para la cuaja. Por lo tanto, las bajas temperaturas condicionaron los resultados, en donde no obtuvimos diferencias significativas entre tratamientos. En nuestro segundo ensayo en Panquehue, nuevamente planteamos nuestros 3 tratamientos, los tratamientos cercanos a la colmena de abejorro con una distancia de 0 a 10 metros de las colmenas, un tratamiento medio con distancias de 40 a 50 metros desde las colmenas y uno lejano con 80 a 90 metros desde las colmenas. Las colmenas de abejorro se dividieron en 2 grupos de 5 colmenas cada uno y se ubicaron en el camino superior e inferior de 1 hectárea de paltos de la variedad Hass. Las abejas se localizaron en la zona central del huerto y se eligió 6 plantas Edranol por cada distancia y las 4 plantas Hass más cercanas a cada polinizante Edranol. Por lo tanto, un total de 24 plantas Hass por cada distancia, las cuales tuvieron un porcentaje de copa florecida mayor al 70% y fueron homogéneas en vigor, en tamaño, en condición nutricional, fertilidad, etc. Acá les puedo mostrar las temperaturas en Panquehue que fueron favorables para la producción del palto con 27 días a favor de la cuaja. Y veamos qué es lo que sucedió al analizar la actividad de abejas y abejorros sobre los árboles seleccionados. Se puede observar que los abejorros se distribuyen principalmente en la zona cercana a las colmenas de abejorro. Sin embargo, esta tendencia no fue clara, al igual que lo visto en Israel, en donde ellos pudieron observar un gradiente desde la zona más cercana a la más lejana de las colmenas. Y esto puede haber sido debido porque nuestra distancia más lejana fue solo de 80 a 90 metros, en cambio en Israel fue de 200 a 300 metros. Por lo tanto, nuestra distancia lejana actuó como la distancia media de Israel. Además, podemos observar que las abejas se agruparon principalmente en el tratamiento medio, sin embargo, tampoco esta tendencia fue clara. ¿Qué es lo que sucedió con los resultados productivos? Podemos observar que el tratamiento medio fue el que obtuvo una mayor cantidad de, por una parte tenemos un mayor número de frutos por árbol, que el valor se puede observar en la columna, y además obtuvo una mayor cantidad de kilos por árbol. Esto se atribuye al efecto sinérgico de abejas y abejorros en esta distancia. Al analizar qué es lo que sucedió con el tratamiento más cercano a las colmenas comparado con aquel más lejano, podemos observar que existió un incremento de un 63,9% en el número de frutos por planta y un incremento de un 46% en los kilos cosechados por planta. Esto se atribuye mayormente al efecto puro de los abejorros, en donde observamos una mayor actividad a la distancia cercana versus aquella más lejana, en donde hubo una menor actividad de ellos. ¿Qué es lo que sucedió con el peso del fruto? Si bien pudiésemos pensar que el tratamiento medio a las colmenas, que fue el que obtuvo un mayor número de frutos, fuese el que tuviese el menor peso de frutos, esto no fue así y registró un pequeño incremento, el cual fue significativo al compararlo con los otros tratamientos. Durante la temporada 2021-2022 continuamos con los ensayos, montando 7 ensayos entre la 5ª región y la 6ª región. Los resultados de cosecha aún no se encuentran disponibles, sin embargo, pudimos observar que la actividad de los abejorros durante la floración se ajusta al observado en Israel, con visitas en torno a los 0,5 individuos por árbol por minuto.
Además, pudimos observar que las colmenas cubren todo el periodo de floración del palto, a excepción de solo uno de los 7 campos evaluados, en donde por la duración de la floración de ese campo, el que va entre septiembre a enero, hubo una caída en la actividad de las colmenas antes de culminar la floración. Acá les puedo mostrar algunas curvas de vuelo versus el porcentaje de floración y podemos ver que la curva de oferta de los abejorros se ajusta a la curva de oferta de la floración, iniciando con una menor cantidad de individuos, los que incrementan cuando tenemos un mayor porcentaje de floración, para paulatinamente disminuir acorde a la disminución de la floración. Lo mismo podemos observar en este caso. Finalmente, algo que pudiese interesarles a muchos productores que participan hoy con nosotros es cuál es el costo de instalación de las colmenas de abejorro por hectárea. La verdad que el precio de venta de las colmenas no tiene un valor fijo, sino que varía de acuerdo al volumen solicitado, por lo tanto, a mayor cantidad de hectáreas, mayor cantidad de colmenas, el precio se puede reducir, pero pensando en la instalación de 10 colmenas de abejorro por hectárea, los precios podrían oscilar entre 339.000 a 380.000 pesos chilenos por hectárea, lo que se paga con valores con más o menos 200 a 223 kilos de palta por hectárea. Si pensamos en el incremento productivo en huertos sin limitantes de fertilidad, sales, plagas o otros, los incrementos podrían bordear un 30%, considerando en castigar los valores de incremento, ya que estos han sido medidos en árboles que tienen un alto porcentaje de floración, y sabemos que en un huerto de palto no todos los árboles se encuentran en esta misma condición. Por lo tanto, estos valores podrían oscilar en un 30% de aumento productivo. Por lo tanto, pensando en un huerto que solo produce 10.000 kilos, se podría esperar un incremento de 3.000 kilos por hectárea, al que, al descontar los 200 kilos del costo de las colmenas, aún obtengo 2.800 kilos de ganancia por hectárea. Tomando en cuenta estos valores, el costo de instalación de las colmenas termina siendo marginal versus al ingreso obtenido debido al aumento productivo. Eso es lo que puedo contarles el día de hoy. Les recordamos, somos BioBee, tenemos soluciones, pueden contactarnos, tenemos zonales a lo largo de todo Chile que pueden ayudarlos en su proceso de polinización y acompañarlos para entregarles la mejor solución. Muchas gracias.